Padre e hija vuelven a casa desde la universidad. En esta ocasión, ven en el súper una persona rebuscando en un contenedor. ¿Te has fijado cuánta comida tiran aquí y cuánta gente no llega a fin de mes? Si garantizáramos lo básico para todos, ¿cuánto talento se está perdiendo por no poder ir a la escuela, comer bien o no tener luz para estudiar? Hay un conjunto de objetivos que habla justo de eso, de las necesidades más humanas. Es cosa de todos reinventar lo humano para un planeta más justo, más habitable y más humano. ¿Y cuáles son esos objetivos? Vamos a descubrirlos en el episodio de hoy. Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras, aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitante del planeta. Hoy iniciamos el viaje por los ODS, que introducíamos en el capítulo 23. Son 17 y los vamos a tratar en 5 etapas, agrupándolos en los 5 grandes desafíos de la humanidad que vimos entre los episodios 18 y 22. Vamos a hacerlo en otro orden, empezando por lo más básico e individual y aumentando el espectro hacia lo más construido o global. Hoy vamos con los ODS humanos. Si recuerdas, en el episodio 19 hablamos del segundo desafío, pobreza extrema, desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades básicas y hambre. 831. Ese número se nos quedó grabado a fuego. Repasamos algunos momentos claves de la historia de la humanidad, como la revolución agrícola, la evolución de la desigualdad y los 38 mágicos años en los que la pobreza extrema decreció exponencialmente, hasta quedarse en esos 831 millones de personas. Vimos los 10 muros de la pobreza, desigualdad y hambre, pero también exploramos hasta 9 alternativas reales dentro de la misión Planeta 5.0 para reinventar lo humano. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. ¡Vamos! Amina tiene 12 años y vive en una aldea rural de Etiopía. Cada mañana, antes de que salga el sol, Amina se despierta y camina. Camina 6 kilómetros hasta el pozo más cercano, carga un bidón de 20 litros sobre su cabeza y camina otros 6 kilómetros de vuelta. Son 3 horas. 3 horas que podría estar en la escuela, jugando, dibujando, siendo niña. Pero aquí está la parte que quizás no esperas. Amina es brillante en matemáticas. Cuando llega a clase, tarde, siempre tarde, y con la espalda dolorida y las piernas cansadas, resuelve problemas que otros estudiantes mayores no pueden. Su maestra dice que tiene potencial para ser ingeniera, que podría diseñar sistemas de agua para toda la región. Pero cada día, esas 3 horas de camino le roban pedazos de futuro. Ahora piensa en esto. Mientras escuchas este podcast, quizás has abierto un grifo al menos una vez hoy. Agua limpia, fría o caliente según tu preferencia, instantánea, sin esfuerzo. No pensaste en ello, no tuviste que hacerlo. Quizás incluso la dejaste correr unos segundos esperando a que se calentara. La diferencia entre la vida de Amina y la tuya no es inteligencia, ni esfuerzo, ni mérito, ni siquiera suerte. Es geografía, es el código postal de nacimiento. Es haber caído en un lado u otro de la lotería cósmica más injusta que existe. Y esa diferencia no debería existir. Esta es la historia de 7 objetivos de desarrollo sostenible que atacan el corazón de esa injusticia. Garantizar que toda persona en el planeta, sin importar dónde nazca, qué género tenga o en qué familia crezca, tenga acceso a las condiciones mínimas para vivir con dignidad. No como caridad, no como premio por buen comportamiento, no como un favor, sino como derecho humano fundamental. Hoy hablamos del ODS 1, final de la pobreza, ODS 2, hambre cero, ODS 4, educación de calidad, ODS 5, igualdad de género, ODS 6, agua limpia y saneamiento, ODS 7, energía asequible y no contaminante y ODS 10, reducción de desigualdades. 7 objetivos que comparten un principio común tan simple como revolucionario: la dignidad humana no es negociable. Imagina que la vida humana digna es como una casa, no una mansión ni un palacio, solo una casa habitable, segura, donde puedas crecer y desarrollarte. No puedes vivir en una casa sin cimientos, o sin paredes que te protejan, o sin techo sobre tu cabeza, sin agua corriente, sin luz, sin puertas que se abran para todos por igual. Cada uno de estos 7 ODS es un pilar estructural de esa casa. Quita uno y la estructura se tambalea. Quita varios y el edificio colapsa. Déjalos todos en mal estado y lo que tienes no es una casa, es una trampa de supervivencia. Vamos a recorrer cada pilar y te advierto, algunos datos van a ser incómodos, otros inspirarán, pero todos son importantes.
ODS 1. Fin de la pobreza. Los cimientos. La pobreza no es solo tener poco dinero. Eso es lo que pensamos desde fuera, desde la comodidad de quien nunca la ha vivido. La pobreza es mucho más insidiosa. La pobreza es vivir en modo supervivencia constante. Es no poder planificar más allá de mañana porque no sabes si mañana habrá comida. Es estar a una enfermedad, a una factura inesperada o a una mala cosecha de distancia del colapso total. Es que tus decisiones las tome el miedo, no la esperanza. Es quedarte despierto por las noches haciendo matemáticas imposibles. Si pago la medicina, no hay comida. Si compro comida, no pago el alquiler. La pobreza es vulnerabilidad elevada al sistema de vida. ¿Cuáles son las metas principales del ODS 1? Erradicar la pobreza extrema para todas las personas. La pobreza extrema, recordad que era vivir con menos de $2,25 al día en términos de poder adquisitivo. Reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en pobreza en todas sus dimensiones. Implementar sistemas de protección social apropiados a nivel nacional, incluyendo pisos de protección. Garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos a los recursos económicos, acceso a servicios básicos, propiedad, herencia, recursos naturales y tecnología. Reducir la exposición y vulnerabilidad a fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis económicas, sociales y ambientales. ¿Cuál es la realidad de este ODS según el informe del IPCC de 2025? En dos palabras, estancamiento peligroso. Los números no mienten y duelen. La reducción de la pobreza mundial, que había sido la gran victoria del desarrollo humano en las últimas 3 décadas, está prácticamente estancada. En 2022, alrededor del 9% de la población mundial seguía viviendo en pobreza extrema. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, hablamos de 831 millones de personas. Es más de 2 veces la población de Estados Unidos, casi el doble del de la Unión Europea. Y aquí viene lo peor. Ese porcentaje apenas descendió desde el 10,5% de 2015. 7 años de Agenda 2030, de compromisos, de discursos, y apenas movimos la aguja a 1,5 puntos porcentuales. Las proyecciones son aún más sombrías. Si todo sigue igual, si no cambiamos radicalmente de rumbo, para 2030 aún el 7,3% de la población mundial seguirá en pobreza extrema. Esto significa que llegaremos a la fecha límite de los ODS con más de 570 millones de personas todavía atrapadas en esta trampa. Fallaremos en el objetivo más básico de todos. Ahora, la protección social. Por primera vez en la historia, algo más de la mitad del mundo, el 52,4%, tiene alguna prestación de protección social. Suena a victoria, ¿verdad? Hasta que te das cuenta de lo que significa el reverso. 3.800 millones de personas siguen completamente desprotegidas, sin red de seguridad, sin subsidio de desempleo, sin pensión de vejez, sin ayudas si pierden todo. Y la desigualdad aquí es brutal. En los países de renta baja, la cobertura de protección social apenas llega al 9,7%, menos del 10%. Mientras en países ricos casi todos tienen alguna red de protección, en los países pobres 9 de cada 10 personas están a su suerte. La conclusión del informe es tan clara como dura. Sin crecimiento económico inclusivo, sin protección social fuerte y sin reducción de desigualdades estructurales, el objetivo de acabar con la pobreza no se cumplirá a tiempo. Pero hay luz en el túnel. La historia que los datos no cuentan solos. En 1980, hace más de 35 años, el 36% del mundo vivía en pobreza extrema, más de 1 de cada 3 seres humanos. Hoy, como hemos dicho, es el 9%. Hemos sacado a más de 1.000 millones de personas de la pobreza extrema en una generación. Es la transformación social más rápida y masiva de la historia humana. China sacó a 800 millones de personas de la pobreza entre 1980 y 2020. Vietnam redujo su pobreza extrema del 70 al 2% en 30 años. Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo en los 70, hoy tiene indicadores de salud y educación mejores que algunos países de ingresos medios. ¿Cómo? Con 3 ingredientes: crecimiento económico sostenido, inversión deliberada en educación y de salud y programas de protección social bien diseñados. La lección es clara. Sabemos cómo acabar con la pobreza extrema. Lo hemos hecho en múltiples contextos. Es cuestión de voluntad política y recursos. El caso inspirador: Bolsa Familia en Brasil. En 2003 Brasil lanzó Bolsa Familia, un programa de transferencias de dinero condicionadas. La idea era simple pero revolucionaria. Damos dinero directo a familias pobres, pero con condiciones. Los niños deben ir a la escuela y tener sus vacunas al día. Resultado: entre 2003 y 2014, Brasil sacó a 28 millones de personas de la pobreza extrema. La desigualdad, medida por el índice de Gini, cayó significativamente. La asistencia escolar aumentó. La desnutrición infantil disminuyó. El coste del programa: alrededor del 0,5% del PIB brasileño.
menos de lo que muchos países gastan en subsidios a combustibles fósiles. Cuando el programa se desfinanció parcialmente después de 2016, la pobreza volvió a aumentar. Y esto nos enseña dos cosas. Una, que funciona cuando se hace bien, y dos, que la lucha contra la pobreza requiere compromiso sostenido y no campañas temporales. ODS 2, hambre cero, el sustento. Aquí está una de las estadísticas más bárbaras del siglo XXI. Producimos suficiente comida para alimentar a más de 10.000 millones de personas, y somos 8.000. Sin embargo, cientos de millones pasan hambre cada día. No hay escasez, hay un sistema roto. El hambre no existe porque falte comida en el mundo, existe porque hay personas demasiado pobres para comprarla, sistemas de distribución ineficientes o inexistentes, guerras que destruyen infraestructura agrícola, cambio climático que arrasa cosechas, y porque desperdiciamos un tercio de toda la comida que producimos. Un tercio, 1.300 millones de toneladas anuales, tiradas, podridas, olvidadas en el fondo de la nevera, en los contenedores del supermercado, en campos que no es rentable cosechar. ¿Cuáles son las metas clave del ODS 2? Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a alimentos seguros, nutritivos y suficientes durante todo el año. Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluyendo el retraso del crecimiento y la emaciación de niños menores de 5 años. Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores de alimentos. Asegurar sistemas de producción de alimentos sostenibles y resilientes. Mantener la diversidad genética de las semillas, plantas cultivadas y animales de granja. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales. ¿Cuál es la realidad según el informe de 2025? Retroceso alarmante. Si la pobreza está estancada, el hambre ha retrocedido, y eso es peor. Desde 2019, el hambre ha aumentado de forma drástica y se mantiene en niveles muy altos. En 2023, unos 750 millones de personas padecían hambre, alrededor del 9,1% de la población mundial. Para ponerlo en perspectiva, es como si toda la Unión Europea y Estados Unidos no tuvieran que comer. En África, la situación es especialmente grave. Casi 1 de cada 5 personas no come lo suficiente. En un continente que tiene tierras fértiles, recursos hídricos y mano de obra joven, el problema no es capacidad, es acceso, conflicto y desigualdad. Pero el hambre no es solo no tener comida. Está la inseguridad alimentaria, no saber si mañana habrá comida, vivir con esa ansiedad constante. Más de 2.300 millones de personas, casi un tercio de la humanidad, sufren inseguridad alimentaria moderada o grave. Y luego está la malnutrición infantil, que es particularmente cruel. El retraso del crecimiento, cuando un niño es más bajo de lo que debería para su edad debido a la desnutrición crónica, afecta todavía a más de 150 millones de niños menores de 5 años. Y un niño con retraso del crecimiento no solo es más bajo, su cerebro se desarrolla menos, su capacidad cognitiva queda limitada permanentemente. Es robarle futuro a nivel neurológico. Y el progreso aquí es tan lento que el informe habla abiertamente de riesgo de retroceso. No estamos avanzando. En muchos lugares estamos yendo hacia atrás. El dato más frustrante, aunque el gasto público en agricultura alcanzó una cifra récord de 701.000 millones de dólares, esto representa menos del 2% del gasto público total de los gobiernos. Para comparar, el mundo gasta 2.2 billones de dólares anuales en gasto militar. Solo el 10% de ese gasto militar aplicado a agricultura sostenible y sistemas alimentarios resilientes, pues podríamos acabar con el hambre en una década. Las causas entrelazadas del hambre. El informe identifica varios culpables. Los conflictos armados destruyen infraestructuras, desplazan poblaciones, impiden el cultivo y la distribución. El cambio climático, sequías prolongadas, inundaciones extremas, pérdida de cosechas. La desigualdad económica, incluso cuando hay comida, muchos no pueden pagarla. Sistemas alimentarios insostenibles, monocultivos, pérdida de biodiversidad, prácticas que agotan suelos. Y el desperdicio masivo. Mientras millones pasan hambre, tiramos montañas de comida. Pero también hay victorias reales. El caso de Etiopía en 2000 era uno de los países con peor hambruna del mundo. Implementaron el programa de red de seguridad productiva, trabajo remunerado en proyectos comunitarios como terrazas de tierras, conservación de agua o reforestación, a cambio de alimentos o dinero durante temporadas de escasez. El resultado, reducción del 90% en muertes por hambruna en 2 décadas, mejora de seguridad alimentaria para 8 millones de hogares y, como efecto secundario, miles de kilómetros de terrazas que previenen erosión y mejoran la agricultura. El movimiento de agricultura urbana en Cuba,
Cuando el bloqueo económico dejó a Cuba sin acceso a fertilizantes y maquinaria importada en los 90, La Habana se transformó. Hoy tiene más de 35.000 huertos urbanos que producen el 70% de las verduras frescas consumidas en la ciudad, y sin pesticidas, orgánico por necesidad. Convirtieron azoteas, patios escolares y terrenos baldíos en fuentes de alimentos. Los bancos de semillas comunitarios. En India, agricultores crearon bancos de semillas tradicionales para preservar variedades locales resistentes a sequías. Mientras las semillas comerciales fallaban en un clima extremo, las variedades antiguas sobrevivían. Hoy más de 60 bancos de semillas comunitarios, salvando la biodiversidad agrícola y la seguridad alimentaria simultáneamente. ODS 4. Educación de calidad. La escalera. Si la pobreza son los cimientos rotos y el hambre el sustento ausente, la falta de educación es vivir en una casa sin escaleras. La educación es literalmente el ascensor social más poderoso jamás inventado. Es la herramienta que permite a una niña de una aldea remota convertirse en doctora, al hijo de un agricultor analfabeto en ingeniero, o a la hija de una trabajadora doméstica en jueza. Cada año extra de escolarización aumenta los ingresos futuros entre un 8 y 10%. Una niña que completa la educación secundaria tiene 6 veces menos probabilidad de casarse siendo menor. Un año más de escuela reduce la mortalidad infantil en un 5 a 10%. No es solo sobre aprender cosas, es sobre romper cadenas invisibles que atan a familias enteras a ciclos de pobreza intergeneracional. ¿Cuáles son las metas clave del ODS 4? Asegurar que todas las niñas y niños terminen la enseñanza primaria y secundaria gratuitas, equitativas y de calidad. Garantizar que todos los niños tengan acceso a desarrollo, cuidado y educación preescolar de calidad. Asegurar el acceso igualitario de hombres y mujeres a formación técnica profesional y superior, asequible y de calidad. Aumentar el número de jóvenes y adultos con competencias técnicas y profesionales para el empleo. Eliminar las disparidades de género de la educación y asegurar el acceso igualitario para personas vulnerables. Garantizar que todos los jóvenes y al menos un porcentaje sustancial de adultos alcancen competencias básicas en lectura, escritura y aritmética. Construir y mejorar instalaciones educativas sensibles a necesidades de niños, personas con discapacidad e igualdad de género. ¿Qué es lo que dice el informe de 2025? La crisis silenciosa del aprendizaje. Aquí está la paradoja cruel. Nunca en la historia habían estado tantos niños dentro de las escuelas, pero tampoco nunca habíamos sido tan conscientes de que estar en la escuela no significa estar aprendiendo. El informe lo dice sin rodeos. El ODS 4 sigue siendo un motor potencial del desarrollo sostenible, pero los avances están lejos de lo necesario. Y lo que es peor, en muchos países los resultados de aprendizaje están empeorando. ¿Cuáles son los números? El porcentaje de jóvenes que terminan la secundaria superior pasó del 53% en 2015 al 60% en 2024. Suena a progreso, pero el ritmo se ha ralentizado dramáticamente. A este paso no llegaremos ni de cerca a la meta. En 2024 aún había unos 754 millones de adultos analfabetos, 3/4 de 1.000 millones de personas que no pueden leer este texto, y el 63% son mujeres. La desigualdad de género en alfabetización persiste generación tras generación. Más de una quinta parte de las escuelas primarias siguen sin servicios básicos como electricidad, agua potable y saneamiento. Imagina tratar de aprender en un aula sin luz, sin baño funcional, sin agua para lavarte las manos. Luego nos preguntamos por qué los niños no aprenden. Pero aquí está la verdad más dolorosa, la crisis del aprendizaje. Millones de niños pasan años en la escuela sin adquirir competencias básicas. En el África subsahariana, 9 de cada 10 niños de 10 años no pueden leer y entender un texto simple. Están en tercer o cuarto grado, pero no pueden leer. En América Latina, la mitad de los estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel mínimo en lectura y matemáticas según las pruebas PISA. ¿Por qué? Porque hay aulas masificadas, 80 niños con un solo maestro. Hay maestros mal formados o desmotivados, falta de materiales didácticos, currículos obsoletos, idioma de instrucción diferente al materno, y pobreza que obliga a trabajar mientras se estudia. Tenemos escuelas que son solo edificios donde se almacenan niños, no educación, es aparcamiento institucional. Y aquí viene la advertencia del informe. Sin una transformación seria de los sistemas educativos, en financiación, profesorado, infraestructura y equidad, el impacto catalizador de la educación sobre el resto de los ODS se queda muy por debajo de su potencial. Los efectos dominó de la educación o de la ausencia de educación. Un niño que no aprende a leer tiene 10 veces más probabilidades de permanecer en pobreza, ODS 1. No puede acceder a información sobre nutrición, salud y derechos, ODS 2, 3 y 5.
tendrá empleos precarios y mal pagados, ODS 8, y sus hijos probablemente tampoco completarán la educación, ODS 4 en ciclo intergeneracional. Sin embargo, una niña que completa la secundaria se casa y tiene hijos más tarde, con mejor salud, ODS 3 y 5. Gana hasta el 25% más que si solo hubiera terminado primaria, ODS 1 y 8. Participa más en decisiones comunitarias y políticas, ODS 16, e invierte más en educación de sus propios hijos, ODS 4 multiplicado. Casos que inspiran. Vietnam. En los años 80, uno de los países más pobres del mundo, devastado por décadas de guerra, decidieron invertir masivamente en educación. Hoy, los estudiantes vietnamitas superan a estudiantes de países mucho más ricos en pruebas internacionales. ¿Cómo? Formación docente rigurosa, inversión sostenida y sistema de evaluación que mide aprendizaje real, no solo asistencia. Finlandia, el clásico. Menos horas de clase que la mayoría de países, pero más efectivas. Maestros con educación equivalente a maestrías. Menos exámenes estandarizados. Más evaluación continua. Resultado, uno de los mejores sistemas educativos del mundo, y es público, gratuito y equitativo. El programa Teach for All. Jóvenes profesionales y universitarios de alto rendimiento dedican 2 años a enseñar en escuelas de comunidades desfavorecidas. Opera en 62 países. Ha demostrado que maestros motivados, incluso sin formación pedagógica inicial, pero con buen entrenamiento y apoyo, pueden transformar resultados de aprendizaje. La Escuela Nueva de Colombia, modelo educativo que permite a estudiantes en zonas rurales avanzar a su propio ritmo, con guías de aprendizaje autónomo y aprendizaje colaborativo. Se expandió a 20.000 escuelas. La UNESCO lo reconoce como una de las innovaciones educativas más importantes para contextos de pobreza rural. ODS 5, Igualdad de género, la justicia estructural. Pensémoslo así, la desigualdad de género no es un problema de mujeres, es un freno para toda la sociedad. Cuando marginamos, discriminamos o violentamos a la mitad de la humanidad, no solo cometemos una injusticia, somos estúpidos económicamente. Perdemos talento, innovación, creatividad, productividad. El Banco Mundial calcula que la desigualdad de género le cuesta a la economía global 160 billones de dólares en pérdida de capital humano. No millones, no miles de millones, billones con B. Imagina cuántos problemas podríamos resolver con 160 billones de dólares. ¿Cuáles son las metas clave del ODS 5? Poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas en todo el mundo. Eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, incluyendo trata, explotación sexual y mutilación genital femenina. Eliminar matrimonios infantiles precoces y forzados. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres e igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles en la toma de decisiones. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos. Emprender reformas para dar a las mujeres igualdad de derechos a recursos económicos, acceso a la propiedad, control sobre la tierra y otros bienes, servicios financieros y herencias. La realidad, según el informe de 2025, 30 años después de Beijing, todavía se escapa de las manos. 2025 ha marcado 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el documento más progresista sobre derechos de las mujeres que el mundo había visto. 30 años de compromisos. Y el informe es brutal en su honestidad. La igualdad de género sigue escapándose de las manos. Los números. En 2024 las mujeres ocupaban solo el 27% de los escaños parlamentarios a nivel mundial, frente al 22% de 2015. Sí, ha mejorado, pero a este ritmo llevará décadas alcanzar una situación medianamente equilibrada. Y esa media del 27%, como todas las medias, esconde realidades devastadoras. En 20 países las mujeres son menos del 10% del Parlamento. Hay países donde directamente no hay mujeres en el poder legislativo. 1 de cada 5 mujeres jóvenes se ha casado antes de los 18 años. 19 millones de niñas se casan cada año siendo menores. Niñas arrancadas de la escuela, forzadas a ser esposas, a menudo madres antes de estar físicamente preparadas. El matrimonio infantil es violación institucionalizada. Más de 230 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital femenina. Esa práctica, que no tiene beneficio médico alguno y causa trauma físico y psicológico de por vida, continúa en 31 países y en algunos está aumentando. Las mujeres siguen asumiendo 2,5 veces más trabajo doméstico y de cuidados que los hombres. Horas y horas cada día, lavando, cocinando, limpiando, cuidando niños, ancianos, enfermos. Trabajo invisible, no remunerado, pero esencial para que la sociedad funcione. Si contabilizáramos ese trabajo, representaría entre el 10 y el 39% del PIB de los países.
Las mujeres se enfrentan a obstáculos legales para trabajar, acceder a la tierra, abrir cuentas bancarias, heredar, viajar o incluso usar ciertas tecnologías digitales en decenas de países. Leyes escritas en códigos civiles que dicen explícitamente que las mujeres son ciudadanas de segunda categoría. El mensaje del informe es claro y sin ambigüedad. Sin un salto político deliberado, sin cambios legales profundos, sin transformación cultural, el ODS 5 no se alcanzará en 2030. Los costes invisibles de la desigualdad. Las mujeres representan el 70% de las personas en pobreza extrema. ¿Por qué? Porque tienen menos acceso a la educación, a la tierra, al crédito, a la herencia y a oportunidades laborales. Las empresas con más mujeres en posiciones de liderazgo son más rentables, más innovadoras y tienen mejor clima laboral. No es idealismo feminista, son estudios de McKinsey y de Harvard Business Review. Países con mayor igualdad de género tienen mejor desempeño en casi todos los ODS. Hay correlación directa entre equidad de género y desarrollo humano. Los casos que dan esperanza. Ruanda, el fénix de género. Después del genocidio de 1994, que mató al 70% de los hombres, las mujeres reconstruyeron el país y decidieron hacerlo diferente. Hoy, el 61% del parlamento ruandés son mujeres, el porcentaje más alto del mundo. Han aprobado leyes de herencia igualitaria, protección contra violencia doméstica, cuotas de género en todos los niveles de gobierno, licencia parental compartida, propiedad de tierra para mujeres. Resultado, Ruanda tiene uno de los crecimientos económicos más altos de África, mejor salud materno-infantil y reducción de pobreza más rápida. La igualdad no frenó el desarrollo, lo aceleró. Islandia, la constancia nórdica. Lleva 15 años consecutivos como el país más igualitario en género del mundo. No apareció por arte de magia, fue política pública deliberada. Cuotas de género en directorios empresariales, 40% mínimo. Licencia parental, 3 meses para mamá, 3 para papá intransferible, 3 compartidos. Transparencia salarial por ley. Empresas deben demostrar que pagan igual por igual trabajo. Educación sexual obligatoria y completa desde primaria. Subsidios para cuidado infantil accesible. Resultado, el 90% de las mujeres en edad laboral trabajan. La brecha salarial es del 10%. Aún hay trabajo, pero es de las más bajas del mundo. ¿Y economía próspera? El movimiento Ni Una Menos, nacido en Argentina en 2015 por feminicidios, se expandió a toda la América Latina. Logró que 14 países aprobaran leyes de feminicidio como delito específico con penas agravadas. Cambió la conversación pública sobre violencia machista. Puso el tema en agendas políticas. No acabó con el problema, pero visibilizó algo que antes se consideraba normal o privado. Las cooperativas de mujeres en India. La Asociación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia organiza a 2 millones de mujeres pobres. Ofrecen microcréditos, formación, guarderías cooperativas, seguro de salud mutualista. Han sacado a decenas de miles de familias de la pobreza mientras empoderan económicamente a las mujeres. ODS 6. Agua limpia y saneamiento. La salud invisible. Volvamos a Amina por un momento. Esas 3 horas diarias caminando por agua, multiplícala por millones de niñas, millones de horas perdidas, millones de futuros robados. Pero el agua no es solo sobre tiempo perdido, es sobre salud, dignidad y vida. Cada 2 minutos un niño muere por enfermedades relacionadas con agua contaminada y falta de saneamiento. Enfermedades completamente prevenibles, diarrea, cólera, fiebre tifoidea. Enfermedades que en el mundo desarrollado son anécdotas de tiempos pasados, pero que en el mundo pobre son asesinas silenciosas. El agua es el ODS más básico. Sin agua segura, todo lo demás se tambalea. No puedes tener salud sin agua limpia. No puedes ir a la escuela si estás enfermo de diarrea crónica. No puedes trabajar si gastas horas buscando agua. ¿Cuáles son las metas clave del ODS 6? Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible. Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos, prestando especial atención a mujeres y niñas y personas en situación de vulnerabilidad. Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos. Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce. Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles. Proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, montañas, bosques, humedales, ríos, acuíferos, lagos. ¿Cuál es la realidad según el informe 2025? Avances, pero no suficientes. El acceso al agua potable y el saneamiento ha mejorado, eso es innegable, pero no lo suficiente, no al ritmo necesario.
y no de manera equitativa. Entre 2015 y 2023 se registraron avances, pero miles de millones de personas carecen de servicios de agua, saneamiento e higiene seguros. Vamos con los números. 2.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura. Eso significa agua disponible cuando la necesitas, en tu propiedad o cerca, y libre de contaminación fecal y química. 3.600 millones de personas no tienen saneamiento seguro. Eso incluye no tener baño, o tener baño pero que drena a fosas no tratadas, o directamente defeca al aire libre. 1.400 millones de personas no tienen ni siquiera instalaciones básicas para lavarse las manos en casa con agua y jabón. Justo cuando el COVID-19 nos enseñó que lavarse las manos es la defensa primera contra las pandemias y los virus. La ONU advierte brutalmente que al ritmo actual una parte importante del mundo seguirá sin acceso gestionado sin riesgos más allá del plazo de la Agenda 2030. Fallaremos en otro de los derechos más básicos. Y el cambio climático está empeorando todo. Sequías más largas, inundaciones más devastadoras, eventos extremos que destruyen infraestructuras hídricas. El informe subraya que la gestión del agua está directamente ligada al cambio climático, especialmente en países de renta baja que ya tenían sistemas frágiles. El coste humano del agua contaminada. 494.000 muertes anuales por diarrea causada por agua contaminada, con la gran mayoría siendo niños menores de 5 años. Las mujeres y niñas pasan 200 millones de horas diarias recogiendo agua. Las enfermedades transmitidas por el agua cuestan a los sistemas de salud billones de dólares anuales. La falta de saneamiento adecuado es una de las principales causas de que las niñas abandonen la escuela al llegar a la pubertad. Sin baños dignos y privados no pueden gestionar su menstruación en la escuela. Pero aquí está el lado esperanzador. Cada dólar invertido en agua y saneamiento retorna $4,3 en costes de salud evitados, productividad aumentada y tiempo ahorrado. Es literalmente una de las inversiones más rentables que puede hacer un país. Los casos inspiradores. Singapur, el imposible hecho realidad. Una isla sin recursos hídricos naturales. Importaba casi toda su agua de Malasia. Era vulnerable y dependiente. Decidieron que eso era inaceptable. Hoy reciclan el 40% de su agua, mediante tratamientos avanzados tan efectivos que es más pura que el agua natural. Capturan cada gota de lluvia con sistemas de recolección en 2/3 del territorio. Desalinizan agua de mar de forma cada vez más eficiente. Tienen una de las aguas de grifo más limpias y seguras del mundo. No tenían agua, la crearon, y ahora exportan tecnología de gestión hídrica a 100 países. Los baños secos de Kenia. Una organización llamada Sanergy instaló baños contenedor en los barrios pobres de Nairobi. Los desechos se recogen regularmente y se transforman en fertilizante orgánico de alta calidad y combustible. Sin agua, sin contaminar, creando valor, saneamiento circular. Hoy tienen 4.000 baños sirviendo a 100.000 personas diarias y el fertilizante se vende a agricultores, cerrando el ciclo. El programa 1 millón de cisternas en Brasil. En el semiárido brasileño, el nordeste, donde llueve poco y de forma irregular, construyeron cisternas familiares para captar agua de lluvia. En 15 años, 1,2 millones de cisternas construidas, 5 millones de personas con acceso a agua potable, reducción del 50% en enfermedades hídricas, niñas que antes caminaban 5 kilómetros por agua, ahora van a la escuela. Coste por cisterna, $500, menos de lo que cuesta un teléfono. La innovación israelí. Israel convirtió desierto en jardín. Riegan los cultivos con agua reciclada. El 90% del agua de alcantarillado se trata y reutiliza. Inventaron el riego por goteo. Usa el 70% menos de agua que el riego tradicional. Detectan fugas con sensores inteligentes. La cosa no es cuánta agua tienes, es cómo la usas. ODS 7. Energía asequible y no contaminante. La conexión con el siglo XXI. Imagina vivir sin electricidad. No es solo no tener luz, es no poder estudiar de noche, no tener refrigerador para conservar alimentos o medicinas que salvan vidas, no poder cargar un teléfono para buscar información, trabajo o pedir ayuda, cocinar con leña o carbón que contamina tus pulmones y mata lentamente, no tener acceso a Internet, que hoy es puerta de entrada al conocimiento y oportunidades, ni hablamos de calefacción eléctrica o aire acondicionado. 759 millones de personas viven así, hoy, en 2026. La energía no es un lujo, es la conexión con el siglo XXI. Sin ella estás literalmente viviendo en el pasado mientras el mundo avanza. ¿Cuáles son las metas clave del ODS 7? Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en la matriz energética mundial. Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Aumentar la investigación y la tecnología de energías limpias. Aumentar
la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles, especialmente en países menos adelantados. La realidad, según el informe 2025, la revolución que no termina de arrancar. Aquí hay buenas y malas noticias. Empezamos con las buenas. Entre 2015 y 2023, el acceso a la electricidad pasó del 87 al 92% de la población mundial. Más de 500 millones de personas obtuvieron acceso por primera vez, la mayoría en Asia y África. El acceso a combustibles limpios para cocinar también aumentó significativamente. Menos personas están inhalando humo tóxico en sus propias cocinas. Y algo revolucionario, la energía solar es ahora más barata que los combustibles fósiles en 2/3 del mundo. Hace 10 años esto era ciencia ficción, hoy es realidad económica. Las malas noticias. Todavía centenares de millones de personas, principalmente en el África subsahariana, siguen sin electricidad. Al ritmo actual, en 2030 aún habrá 600 millones de personas sin acceso. Y cocinar con combustibles contaminantes, madera, carbón, estiércol, sigue siendo la realidad de 2.300 millones de personas. Cada año 3.2 millones de personas mueren prematuramente por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire doméstico, más que el VIH y la malaria juntos. El informe recuerda algo crucial. El ODS 7 es una de las 6 transiciones catalizadoras. Sin energía limpia y asequible no se puede acelerar el cumplimiento del resto de objetivos. Todo está conectado. Sin energía no hay salud moderna, ODS 3. Sin energía no hay educación digital, ODS 4. Sin energía no hay industrias limpias, ODS 9 y 12. Sin energía renovable no hay acción climática efectiva, ODS 13. Y la inversión actual sigue siendo dramáticamente insuficiente para una transición justa y rápida. Se necesitan 5 billones anuales en inversión de energía limpia para alcanzar las metas. Estamos en menos de la mitad. La paradoja energética. Los países ricos usan 100 veces más electricidad per cápita que los países pobres. La desigualdad energética es una de las desigualdades más marcadas del planeta. Y aquí está la paradoja. Los países pobres, que menos han contribuido al cambio climático, son los que más sufren sus efectos. Y ahora se les dice, no usen combustibles fósiles para desarrollarse, que es lo que hicieron los países ricos. La transición energética debe ser justa. Los países ricos deben financiar la transición de países pobres, no por caridad, por responsabilidad histórica y por interés propio. El clima no respeta fronteras. Los casos que inspiran. Bangladesh y la revolución solar doméstica. Sin infraestructura eléctrica en zonas rurales, Bangladesh apostó por sistemas solares domésticos pequeños. En 15 años se instalaron 6 millones de sistemas. 20 millones de personas ahora tienen luz, sin construir una sola central eléctrica convencional ni un kilómetro de tendido eléctrico. Saltaron la tecnología del siglo XX directos al XXI. Resultado, niños que pueden estudiar de noche, negocios que operan más horas, menos gasto en queroseno tóxico, familias con teléfonos cargados. Costo por sistema, $200-300, pagables a plazos. Inversión privada con microcréditos, sin esperar a que el gobierno construya redes. Costa Rica, el gigante renovable. En 2015 generó el 99% de su electricidad de fuentes renovables, hidroeléctrica, eólica, geotérmica y solar. En 2024 sigue en niveles similares. No es un país rico, no tiene petróleo, pero decidió hace décadas apostar por renovables. Hoy tiene electricidad relativamente barata, emisiones bajísimas en sector eléctrico, liderazgo regional en sostenibilidad, economía que creció mientras descarbonizaba. Marruecos y la planta solar más grande del mundo. En medio del desierto del Sahara construyeron Nor Cuarzazate, una megaplanta solar de 580 megavatios que provee electricidad a 1 millón de personas. Marruecos importaba el 97% de su energía. Era vulnerable. Hoy, el 40% de su electricidad es renovable. La meta es llegar al 52% para 2030. Se está convirtiendo en un exportador de energía a Europa. De importador dependiente a líder renovable en una generación. El caso de las lámparas solares en el Congo. Una empresa social llamada Nuru Energy vende lámparas solares portátiles a $5, pagables a plazos de 50 centavos semanales. Las familias que gastaban $10 mensuales en queroseno tóxico, que da luz pobre y contamina, ahora tienen luz limpia, segura y más barata. Los niños pueden hacer deberes de noche, los pequeños negocios pueden operar desde el atardecer y las familias ahorran dinero. Una lámpara, $5, un cambio de vida. ODS 10. Reducción de las desigualdades. El pegamento que une todo. Este es el ODS incómodo, el que señala con el dedo, el que pregunta ¿quién se está quedando con el pastel mientras otros recogen migajas? Porque aquí está la verdad brutal. Los otros 6 ODS que hemos visto pueden mejorar en las estadísticas globales mientras las desigualdades se amplían. Puedes reducir la pobreza promedio mientras los ricos se hacen más ricos.
Puedes mejorar el acceso a educación mientras la calidad de esa educación se polariza entre ricos y pobres. El ODS 10 es el que mira de frente a la pregunta que muchos preferirían evitar. ¿Cómo se reparte el progreso? ¿Cuáles son las metas principales del ODS 10? Lograr y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando leyes, políticas y prácticas discriminatorias. Adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social para lograr progresivamente mayor igualdad. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y mercados financieros mundiales. Velar por una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras y responsables de las personas. La realidad según el informe 2025. La grieta que no cierra. El informe es contundente. La desigualdad sigue siendo una de las grandes grietas de la Agenda 2030. Los datos duelen. 244 millones de trabajadores viven por debajo del umbral internacional de pobreza a pesar de tener empleo. Trabajan duro todos los días y siguen siendo pobres. Esto es la pobreza laboral, cuando el empleo no te saca de la pobreza. Las personas con discapacidad enfrentan barreras enormes para acceder a educación, sanidad, tecnología y trabajo decente. El informe dice algo devastador. Para alcanzar las metas relacionadas con este grupo vulnerable habría que acelerar las medidas hasta 65 veces. No es que vayamos lento, es que prácticamente no nos movemos. La carga de la deuda en países de ingreso bajo y mediano ha alcanzado niveles récord. Los pagos de intereses y amortizaciones representan porcentajes enormes de sus presupuestos, limitando brutalmente el espacio fiscal para invertir en educación, salud y protección social. Están pagando deudas en lugar de construir escuelas, o pagando intereses en lugar de hacer hospitales. La desigualdad de ingresos dentro de los países. El 10% más rico acumula el 52% de la riqueza global. El 50% más pobre tiene apenas el 8%. Y no es solo desigualdad entre países ricos y pobres. Esa, curiosamente, ha disminuido gracias al crecimiento de economías emergentes como China e India. Es desigualdad dentro de los países. Hay barrios en Nueva York donde la esperanza de vida es 20 años menor que barrios a 15 minutos de distancia. Hay zonas rurales en España donde los jóvenes emigran porque no hay oportunidades. Hay regiones en México donde los servicios básicos nunca llegaron. La consecuencia es demoledora. Incluso cuando hay crecimiento económico, sus beneficios no llegan a quienes más los necesitan. Los tipos de desigualdades entrelazados. Desigualdad de ingresos. No todos ganan lo mismo, obvio. Por arriba no hay límite, pero por abajo debería haber mínimos. Desigualdad de riqueza. Puedes tener trabajo y ganar decente, pero sin acumular patrimonio. No tienes casa propia, no tienes ahorros, un imprevisto te hunde. Desigualdad de oportunidades. 2 niños, igual de inteligentes, igual de trabajadores. Uno nace en familia con recursos, tiene tutores, va a buena escuela, tiene conexiones. El otro nace en la pobreza. La escuela es precaria, no tiene red de apoyo. ¿Quién llegará más lejos? No es mérito, es lotería de nacimiento. Desigualdad de poder. No todos tienen la misma voz en decisiones que les afectan. Los ricos tienen acceso a legisladores, los pobres no. Desigualdad intergeneracional. La desigualdad se hereda. Hijos de pobres son pobres. Hijos de ricos son ricos. La movilidad social, capacidad de ascender desde tu clase de origen, está disminuyendo en muchos países desarrollados. ¿Por qué importa? Más allá de la injusticia. Las sociedades más desiguales tienen más crimen, porque cuando la desigualdad es extrema, el crimen aumenta. Peor salud pública, incluso para los ricos, la desigualdad enferma sociedades. Menos confianza social, desconfiamos más los unos de los otros. Menor movilidad social, es más difícil hacerse a sí mismo. Más inestabilidad política, cuando muchos sienten que el sistema no funciona para ellos, el sistema colapsa. Y menos innovación, talento desperdiciado es innovación perdida. No es solo injusto, es ineficiente. Los países más igualitarios, por ejemplo los escandinavos, no solo son más justos, también son más felices, más productivos, más innovadores, más confiados, más sanos y más estables. La igualdad no es enemiga de la prosperidad, es su aliada. Los casos inspiradores. Costa Rica. Tiene casi el mismo PIB per cápita que países como Bulgaria, Turquía o Malasia, pero invierte más porcentaje en educación y salud pública universal. El resultado, la esperanza de vida es de 80 años, la alfabetización es del 98%, el sistema de salud universal funciona
y es uno de los países más felices del mundo según múltiples rankings. No necesitas ser el más rico, necesitas distribuir bien lo que tienes. El modelo nórdico, con matices: Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, alta carga fiscal, 50-60% para ingresos altos, pero a cambio, universidad gratuita, salud universal de calidad, cuidado infantil subsidiado, licencias parentales generosas, seguro de desempleo robusto, pensiones dignas. La desigualdad baja, la movilidad social alta, las economías competitivas y las sociedades confiadas. No es perfecto, tienen desafíos, la integración de inmigrantes, las presiones fiscales, el envejecimiento poblacional, pero demuestran que alta redistribución y alta prosperidad no son incompatibles. El programa Progresa Oportunidades en México, transferencias de dinero condicionada a familias pobres. Los niños deben ir a la escuela y tener chequeos médicos. Evaluaciones rigurosas mostraron la reducción de pobreza en 10% en zonas donde operó, aumento de asistencia escolar, mejor nutrición infantil y efectos intergeneracionales. Los niños beneficiarios de los 90 hoy tienen mejores empleos. Se han replicado en más de 50 países. Funciona. El Bolsa Familia brasileño ya mencionado antes. 28 millones de personas sacadas de pobreza extrema con un costo del 0,5% del PIB. Una de las intervenciones antipobreza más costo efectivas de la historia. El efecto dominó de la dignidad. Todo está conectado. Ahora que conocemos los 7 ODS, hablemos de la verdad más importante. Ninguno funciona solo. Son como los órganos del cuerpo. El corazón no puede latir sin pulmones que oxigenen. Los pulmones no pueden hacer nada sin sangre que lleva en oxígeno. El cerebro coordina todo, pero sin nutrientes del sistema digestivo se apaga. Los ODS son un sistema, y el informe 2025 los deja brutalmente claro. Solo el 35% de las metas van bien o moderadamente bien. En casi la mitad el progreso es insuficiente o nulo, y 1 de cada 5 retrocede. Pero también nos enseña algo esperanzador. Cuando mejoras varios ODS simultáneamente, los avances se refuerzan entre sí, se multiplican. Veamos 6 ejemplos. La cadena que empieza por un pozo. Una aldea en Etiopía recibe un pozo de agua limpia cerca de las casas. ODS 6, agua. Efecto inmediato. Las niñas ya no caminan 6 kilómetros diarios por agua. Llegan puntuales a la escuela. ODS 4. Su rendimiento académico mejora. Menos cansancio, más concentración. Efecto a medio plazo. Menos enfermedades intestinales en la comunidad, por agua limpia. Menos gastos médicos de las familias, ODS 3. Más dinero disponible para otras necesidades, ODS 1. Las madres pueden dedicar tiempo a actividades económicas en lugar de caminar por agua, ODS 5. El efecto a largo plazo, más niñas completan la educación secundaria, ODS 4. Una de ellas, Amina, se convierte en ingeniera agrícola, ODS 4 y 8. Regresa a su comunidad y diseña sistemas de irrigación, ODS 2, porque mejora la agricultura. Los cultivos aumentan, hay más seguridad alimentaria. Las familias tienen más ingresos, ODS 1. Con más ingresos instalan paneles solares comunitarios, ODS 7. Con electricidad montan pequeños negocios, ODS 8. Las mujeres crean una cooperativa textil, ODS 5. La cooperativa exporta, ODS 17. Los jóvenes ya no migran a la ciudad, ODS 10. La comunidad prospera. Un pozo activó 10 ODS. La trampa inversa, cuando todo falla junto. Una familia de clase trabajadora en España durante la crisis de 2008. Pedro pierde su trabajo en construcción por la crisis económica. Efecto inmediato. La familia entra en pobreza relativa, ODS 1. No pueden pagar la calefacción en invierno, ODS 7. Los niños tienen frío, enferman más, ODS 3. Faltan a la escuela por enfermedad, ODS 4. Efecto a medio plazo. Laura, la madre, asume el triple de carga. Buscar trabajo, cuidar niños enfermos, malabares con las facturas, ODS 5. Los niños se retrasan académicamente. La familia se endeuda para sobrevivir. El estrés afecta a la salud mental de todos. Efecto a largo plazo. Los niños no completan estudios superiores, limitando sus oportunidades futuras. La movilidad social se bloquea. ODS 10, desigualdad se perpetúa. El ciclo puede repetirse en la siguiente generación. Una pérdida de empleo desencadenó el colapso en múltiples dimensiones. Las conexiones cotidianas que vivimos. Cuando eliges comprar café de comercio justo, estás activando el ODS 1, aseguras que el agricultor reciba el precio justo. El ODS 2, los ingresos dignos permiten que su familia coma mejor. El ODS 4, con más ingresos, pueden enviar a sus hijos a la escuela. El ODS 5, muchas cooperativas de comercio justo priorizan la igualdad de género y liderazgo femenino. El ODS 8, trabajo decente, condiciones laborales dignas. El ODS 10, reduce desigualdad entre países productores y consumidores. Y el ODS 12, producción sostenible. Un café, 7 ODS.
Cuando tu ciudad instala fuentes de agua potable públicas. El ODS 6, acceso universal a agua limpia. El ODS 10, reduce la desigualdad. Quien no puede comprar agua embotellada también accede al agua. El ODS 11, ciudades más inclusivas. El ODS 12, reduce el plástico en las botellas desechables. El ODS 13, menos emisiones de producción y transporte de botellas. Una fuente, 5 ODS. La multiplicación de la desigualdad de género. Las mujeres constituyen el 70% de las personas pobres del mundo, como decíamos antes. ¿Por qué esta correlación tan fuerte entre género y pobreza? Porque la desigualdad de género multiplica otros problemas. Educación limitada, ODS 4, entonces menos acceso a trabajos bien pagados, entonces mayor pobreza, ODS 1. Trabajo de cuidados no remunerado, ODS 5, entonces menos tiempo para empleo formal, entonces menos ingresos, ODS 8, entonces mayor pobreza, ODS 1. Menor acceso a tierra y recursos productivos, ODS 5, entonces menor producción agrícola, entonces menor seguridad alimentaria, ODS 2. Discriminación salarial, entonces ingresos más bajos, entonces menor capacidad de invertir en salud y educación de los hijos, entonces desigualdad intergeneracional, el ODS 10. Violencia de género, ODS 5, entonces trauma físico y psicológico, entonces menor productividad, entonces perpetúa la pobreza, ODS 1. Es una trampa multiplicadora. Por eso el ODS 5 es tan crucial. No es solo importante en sí mismo, es una palanca que mueve otros 6 ODS simultáneamente. El catalizador educativo. Cuando educas a una niña, ODS 4, ella tendrá menos hijos y más sanos, ODS 3, la salud mejora. Saldrá de la pobreza con mayor probabilidad, ODS 1. Reinvertirá el 90% de sus ingresos en su familia versus el 35% que reinvierten los hombres, ODS 1, 2, 3 y 4. Se casará más tarde y tomará decisiones reproductivas informadas, ODS 5. Participará más en decisiones comunitarias, ODS 16. Y romperá el ciclo intergeneracional de pobreza, ODS 10. Una niña educada son 6 ODS. Por eso Malala dice, un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. No es hipérbole poética, es ciencia social empírica. La lección del informe, abordaje sistémico. El informe 2025 insiste, cuando abordas pobreza, educación, igualdad de género, agua, energía y desigualdad simultáneamente y de forma coordinada, los avances no son aditivos, son multiplicativos. 1 más 1 no da 2, da 7. Porque se refuerzan entre sí en bucles de retroalimentación positiva. Por el contrario, cuando descuidas varios a la vez, los retrocesos también se multiplican y es mucho más difícil recuperar el terreno perdido que mantener el progreso. Es más barato prevenir que curar. Es más barato invertir en niños que rehabilitar adultos dañados. Es más barato empoderar mujeres que lidiar con sociedades estancadas. No es altruismo, es eficiencia sistémica. Vamos a ver un resumen de cómo van las metas. De todas las metas de los ODS, el 35% van bien o moderadamente bien, el 50% tienen progreso insuficiente o nulo y el 20% muestran retroceso. No es que vayamos lentos, es que algunos trenes van en dirección contraria. Los avances que celebrar. Pobreza extrema del 36% en 1990 a menos del 9% en 2023. Mortalidad infantil cayó de 93 muertes por cada 1000 nacimientos en 1990 a 37 en 2023. Acceso a electricidad del 73% en 2000 al 92% en 2023. Alfabetización. La tasa global de alfabetización de jóvenes entre 15 y 24 años es del 92%, la más alta de la historia. Matrícula escolar primaria. El 90% de los niños del mundo están matriculados en primaria, aunque muchos no aprenden lo que deberían. Representación femenina en parlamentos, del 13% en el 95 al 27% en el 2024. Los retrocesos. Hambre. 750 millones en 2023. Aumentó. Por primera vez en décadas, el hambre está creciendo. Pobreza extrema. Estancada desde 2015. Las predicciones indican que no cumpliremos la meta. Desigualdad de ingresos. Aumentó en 2/3 de los países desde los 80. Deuda de países pobres, en niveles récord, limitando su capacidad de invertir en servicios sociales. Igualdad de género. Progresa tan lentamente que tomará décadas en lograr la igualdad. Estos son fracasos colectivos y requieren honestidad brutal para corregir el rumbo. Los datos curiosos que humanizan los números. El mundo es más alfabetizado que nunca, pero 754 millones de adultos no pueden leer un texto. Es como si toda Europa y toda Sudamérica fuera analfabeta. Más personas tienen teléfono móvil que acceso al baño digno.
Una mujer muere cada 11 minutos por violencia de género. El 1% más rico ha capturado casi el doble de riqueza nueva que el 99% restante en los últimos 10 años. ¿Qué podemos hacer? Después de todos estos datos, quizás sientas una mezcla de abrumación y urgencia. Es normal, los ODS son abrumadores por diseño. Son la ambición más grande que la humanidad se ha propuesto colectivamente. Y aquí viene lo crucial. No necesitas solucionar todo, solo necesitas hacer algo. Y ese algo importa, porque cuando millones hacen algo, el sistema empieza a moverse. A nivel personal, para el ODS 1 de pobreza, compra de comercio justo cuando puedas. Apoya negocios locales y pequeños emprendedores. Dona a organizaciones que trabajan en desarrollo económico local, no solo a asistencialismo. Si tienes capacidad, ofrece microcréditos a través de plataformas como Kiva. Contrata servicios de personas vulnerables cuando puedas. Para el ODS 2, hambre, planifica tus compras. Una lista reduce el desperdicio de alimentos en un 30%. Entiende las fechas. Consumir preferentemente no significa que después esté malo. Congela sobras creativamente. Dona a bancos de alimentos locales. Usa apps como Too Good To Go que rescatan comida de restaurantes. Compra feo. Verduras y frutas feas son igual de nutritivas y más baratas. Come más local y de temporada. Más barato, más fresco y menor huella. Para el ODS 4 Educación, si tienes habilidades, ofrece tutorías o mentorías gratuitas. Dona libros usados a bibliotecas comunitarias o escuelas. Apoya crowdfundings educativos. Presiona a tu gobierno local para invertir en educación pública de calidad. Combate el bullying si lo ves. Para el ODS 5, igualdad de género. Asumid la parte equitativa de trabajo económico por parte de los hombres. No es ayudar, es asumir una responsabilidad igual. En el trabajo, apoyar activamente el avance de colegas mujeres. Cuestionar los micromachismos cuando los vean. Enseñar a niños y niñas que no hay trabajos de mujeres o trabajos de hombres. Apoyar negocios liderados por mujeres. No interrumpir a las mujeres en las reuniones. Dar crédito cuando las ideas de las mujeres son apropiadas por hombres. Para el ODS 6, agua. Duchas de 5 minutos o 3, mejor que 10, o un baño. Ahorran 20.000 litros anuales. Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes. Ahorra 12 litros cada vez. Arregla las fugas. Un grifo goteando desperdicia 30 litros diarios. Instala aireadores en grifos. Reducen el consumo un 50% sin que notes diferencia. Reutiliza agua de lavar verduras para regar plantas. No tires medicamentos, pinturas o químicos por el desagüe. Apoya proyectos de agua limpia. Para el ODS 7, energía. Cambia bombillas LED. Desconecta los aparatos en stand-by. Usa regletas con interruptor para apagar múltiples aparatos de golpe. Ajusta el termostato. 1 grado menos en invierno, 1 grado más en verano, ahorra otro 10% de energía. Si puedes, cámbiate a compañías de energías renovables. Si es posible, instala paneles solares o forma una cooperativa con los vecinos. Seca la ropa al aire en lugar de usar la secadora. Para el ODS 10, desigualdad. Consume en negocios locales y pequeños y no solo grandes corporaciones. Apoya cooperativas y empresas sociales. Presiona a empresas por transparencia salarial y equidad. Vota pensando en políticas redistributivas justas. Examina tus privilegios y úsalos para abrir puertas a otros. Contrata diversamente si tienes poder de decisión. Paga salarios dignos si eres empleador. En tu comunidad, organiza un grupo de trueque de ropa y objetos. El ODS 12, ayudas a familias con menos recursos y además ODS 1 y 10. Clases de alfabetización digital para mayores o inmigrantes, ODS 4 y 10. Huertos comunitarios, ODS 2 y 11. Conectan vecinos. Grupos de compra colectiva de alimentos locales, ODS 2 y 12. Es más barato para todos. Banco de tiempo, intercambia servicios sin dinero, ODS 10. Presiona a tu ayuntamiento para programas de eficiencia energética en viviendas de bajos ingresos, ODS 7 y 10, para comedores escolares gratuitos y nutritivos, ODS 2 y 4, para instalación de fuentes públicas de agua potable, ODS 6 y 10, para transporte público accesible y asequible, ODS 11 y 10, para transparencia en brecha salarial de género en empresas locales, ODS 5 y 10. Visibiliza. Comparte historias de personas de tu comunidad rompiendo ciclos de pobreza o desigualdad. Usa las redes sociales para educar sobre estos temas, sin sermones, con historias. Celebra logros pequeños, una familia que sale adelante, un negocio local que prospera. Soluciones creativas que están funcionando.
Las neveras solidarias. En varias ciudades de España, Francia, Alemania, las personas dejan comida sobrante limpia en neveras públicas, otros la recogen libremente, sin burocracia, sin estigma, combate el hambre y desperdicio simultáneamente. Los bancos de tiempo intercambian servicios sin dinero. Una hora de tu tiempo es una hora de tiempo de otro. Un electricista ayuda a una profesora y ella da clases a su hijo. Reduce la desigualdad monetaria y construye comunidad. Buy Nothing Groups. Grupos en Facebook donde vecinos regalan cosas que no usan, sin ventas, son regalos. Miles de grupos en todo el mundo. Combate el consumismo y ayuda a quienes tienen menos. Repair Cafés. Voluntarios con habilidades de reparación arreglan gratuitamente aparatos, ropa, muebles de vecinos. Reduce la basura, ahorra el dinero, enseña habilidades, construye comunidad. She's the First. Patrocina 5 años de escuela secundaria a una niña por $2.500. Con seguimiento, mentorías, red de apoyo. Miles de niñas graduadas ahora son profesionales, rompiendo ciclos. Solar Sister. Mujeres africanas venden lámparas solares en sus comunidades. Obtienen ingreso, ODS1, mientras se empoderan, ODS5, y proveen energía limpia, ODS7, triple impacto. Antes de cada decisión significativa, pregúntate, ¿esta acción aumenta o disminuye la dignidad humana? Ese trabajo que aceptas o rechazas, esa empresa a la que le compras, ese político al que votas, esa conversación incómoda que evitas o enfrentas, esa persona a la que ayudas o ignoras, ese comentario machista que dejas pasar o confrontas. No siempre la respuesta será perfecta, pero la pregunta te mantendrá consciente. Volvamos a Amina, con quien empezamos este capítulo. En 2030, Amina ya no camina 3 horas por agua. Su aldea tiene un pozo comunitario, tiene electricidad solar. Las niñas van a la escuela igual que los niños. Amina acaba de graduarse como ingeniera agrícola con una beca. No es el futuro lejano de una historia inventada, es el futuro posible de millones de niñas reales si tomamos en serio estos 7 ODS. Te quiero contar también la historia de Nujin Mustafa, una refugiada siria con parálisis cerebral que no podía caminar. Huyó de la guerra en silla de ruedas, cruzando 9 países. Aprendió inglés viendo la televisión estadounidense. Llegó a Alemania. Hoy estudia en la universidad y es activista por derechos de refugiados y personas con discapacidad. De no tener ni agua ni paz, a cambiar políticas internacionales. Otra historia, la de William Kamwamba, niño de Malawi que dejó la escuela a los 14 años porque su familia no podía pagar $80 anuales. Leyó un libro de la biblioteca sobre energía, construyó un molino de viento con basura y partes de bicicletas, llevó la electricidad a su aldea. Su historia se volvió viral. Hoy es ingeniero graduado en Estados Unidos y ha llevado molinos de viento a cientos de aldeas africanas. De la pobreza extrema a ingeniero transformando vidas. Ahora la historia de Wangari Maathai, una mujer keniana que empezó plantando árboles. Fundó el movimiento Cinturón Verde, plantaron 51 millones de árboles, luchó contra la deforestación, por derechos de mujeres, contra la corrupción, fue golpeada, arrestada, amenazada, no se detuvo. En 2004 ganó el Premio Nobel de la Paz, la primera mujer africana en lograrlo, de plantar árboles a mover un país entero. Amina, Nujin, William, Wangari, ¿qué tienen en común? Talento, tenían talento, pero el talento solo no basta. El mundo está lleno de talento desperdiciado. Lo que les distinguió fue acceso a educación, a recursos, a oportunidades, a alguien que creyó en ellos, a un sistema que no los aplastó completamente. Cuando el pozo llega a la aldea, cuando la beca llega a la niña brillante, cuando la biblioteca está abierta, cuando alguien da la oportunidad, el talento explota. No hay escasez de talento en el mundo, hay escasez de acceso. El informe de 2025 como llamada de atención. El informe no es solo estadística, es un espejo. Nos muestra quiénes somos como civilización global. Y la imagen no es bonita, vamos tarde. En algunos frentes vamos hacia atrás. Pero también demuestra algo crucial. Cuando aplicamos políticas serias, cuando movilizamos recursos, cuando coordinamos esfuerzos, salvamos millones de vidas, ampliamos protección social, reducimos enfermedades evitables, sacamos personas de la pobreza. Sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho, podemos seguir haciéndolo. La pregunta no es ¿podemos? La pregunta es ¿queremos? Cierra los ojos por un momento e imagina un mundo donde ningún niño se acuesta con hambre, donde ninguna niña camina horas por agua, donde ningún talento se desperdicia por código postal de nacimiento, donde todas las personas, sin importar género, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, tienen igualdades de oportunidades, no igualdad de resultados, eso depende de las elecciones y demás factores, pero sí igualdad del punto de partida.
donde el trabajo digno paga lo suficiente para vivir con dignidad, donde tener empleo significa salir de la pobreza, no perpetuarla, donde la educación de verdad transforma vidas porque es de calidad, accesible y relevante, donde la energía limpia está disponible para todos, no solo para quienes pueden pagarla, donde las decisiones las toman tanto mujeres como hombres, porque ambos tienen asiento en la mesa, donde el lugar donde naces no determina hasta dónde puedes llegar. Esto no es una utopía ingenua, es eficiencia humana, es inteligencia colectiva aplicada, es eliminar el desperdicio más grande de todos, el desperdicio del potencial humano. ¿Y cuál es tu papel en esta historia? Amina no es solo una niña en Etiopía, es un símbolo, un recordatorio. Cada vez que abres un grifo sin pensarlo, alguien como Amina está caminando. Cada vez que tiras comida, alguien tiene hambre. Cada vez que ignoras la desigualdad, alguien está atrapado. Pero también, cada vez que actúas con conciencia, alguien se ha beneficiado. Cada vez que presionas por el cambio, el sistema se mueve 1 milímetro. Cada vez que alzas la voz, otras voces se sienten autorizadas a unirse. La dignidad es contagiosa. Cuando una comunidad logra agua limpia, otras se inspiran. Cuando una niña rompe barreras, otras la siguen. Cuando un sistema funciona justamente, otros lo replican. Porque al final del día, estos 7 ODS no hablan de políticas abstractas, hablan de si creemos que cada persona, cada Amina, cada William, cada Nujin, merece la oportunidad de desarrollar su potencial. Y si creemos eso, entonces ya sabemos qué hacer. Oportunidades para todos, porque la dignidad no tiene límites. Y la dignidad empieza con un vaso de agua, una escuela cerca, una voz escuchada, una oportunidad dada. ¿Seremos la generación que finalmente lo hizo posible? ¿O seremos quienes tuvieron todos los recursos, todo el conocimiento y eligieron no actuar? La respuesta la estamos escribiendo ahora, juntos. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Si te gusta Planeta para Mañana, puedes ayudar a que llegue a más gente siguiéndolo y valorándolo en tu plataforma de podcast favorita o compartiéndolo con tus círculos cercanos. Y por supuesto, envía tus comentarios o sugerencias o preguntas directamente en la plataforma de turno o escribiendo en X, antiguo Twitter, o en Instagram o en TikTok a @planeta4manana. Sí, 4 con número y manana con N, que la ñ aún sigue siendo demasiado especial para los estándares internacionales. Muchas gracias por estar ahí. Y recuerda, el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¿Vamos?